Videoexamen 3 de la materia de farmacoterapia en odontología, alumna Bautista Hernández Cintia Ivette, grupo 2001. Para comenzar hablaremos de las bacterias gram positivas y negativas. Esta división de las bacterias sigue siendo muy utilizada, incluso cuando leemos algún fármaco podemos ver si es contra bacterias gram positivas o negativas, en caso de que sean antibióticos, porque esta división nos da mucha información acerca de la estructura de la bacteria. Estructura de las bacterias gram positivas. Las bacterias gram positivas se diferencian de las gram negativas por tener una capa gruesa de peptidoglicano y no tener una membrana lipídica externa. Las bacterias gram positivas tienen una apariencia púrpura distintiva cuando se observan al microscopio óptico después de la tinción de gram. Esto se debe a la retención de la tinción violeta cristal púrpura en la gruesa capa de peptidoglicano de la pared celular. El peptidoglicano es una molécula que, como su nombre lo dice, está hecha de péptidos y glúcidos. En esta capa de peptidoglicano encontramos unas moléculas llamadas ácido teicoico y ácido lipoteicoico. El ácido teicoico es un alcohol y el lipoteicoico es lo mismo pero unido a un lípido. Estos polialcoholes lo que hacen es anclar la pared del peptidoglicano a la membrana, que es la capa que queda por debajo de la pared. Algunos ejemplos de la bacteria gram positiva incluyen todos los estafilococos, todos los estreptococos y algunas especies de listeria. Estructura de las bacterias gram negativas. Las bacterias gram negativas tienen un color rojizo pálido cuando se observan con un microscopio óptico después de la tinción de gram. Esto se debe a que la estructura de su pared celular no puede retener la tinción de cristal violeta, por lo que se colorea solo con la contratinción de safranina. Estas bacterias tienen una delgada capa de peptidoglicano. En esta capa encontramos lipopolisacáridos. Esta es una molécula que actúa como antígeno. Además, a diferencia de las bacterias gram positivas, las bacterias gram negativas tienen una membrana lipídica externa. Algunos ejemplos de las bacterias gram negativas incluyen enterococos, especies de salmonella y especies de pseudomonas. Bacterias gram positivas y negativas en infecciones bucales. En esta imagen podemos ver que es una curva de crecimiento de bacterias en una infección odontógena. Usualmente inicia con las bacterias anaerobias facultativas gram positivas. Estas al crecer consumen todo el oxígeno y permiten un medio más ácido, el cual es ideal para las bacterias gram negativas anaerobias. En infecciones bucales primero hay una curva de crecimiento de bacterias gram negativas. La mayoría de estas bacterias son anaerobias facultativas. Esto significa que necesitan de oxígeno para funcionar. Al iniciar la infección comienzan a duplicarse y comienzan a provocar la falta de oxígeno al tercer día de la infección y comienzan a crecer las bacterias gram negativas anaerobias que no requieren oxígeno. Es por eso que cuando hay una infección debemos preguntar en qué día de la infección está, porque de esto depende el tipo de medicamento que utilizaremos. Las penicilinas son muy eficientes para las bacterias gram positivas y poco eficientes para las gram negativas. Entonces, si matamos a las gram positivas, habrá menos bacterias. Entonces va a entrar el oxígeno provocando que el medio cambie y que las bacterias gram negativas ya no puedan vivir. En cambio, si mandamos un medicamento para las bacterias gram negativas, no se dará de ayuda, ya que las gram positivas aún seguirán vivas. Entonces, lo ideal es que lo hagamos cuando ya pasó el tercer día. Por ejemplo, en el día 6 debemos mandar dos medicamentos diferentes. Metronidazol es para las bacterias gram negativas y la penicilina para las bacterias gram positivas. Esta es la combinación medicamentosa más usada para las infecciones bucales a partir del tercer día. Necesidades de hemo por las bacterias. El grupo hemo funciona como un cofactor metálico en varias enzimas que pueden o no ser hemoproteínas. Las hemoproteínas están involucradas en un amplio espectro de funciones biológicas cruciales que incluyen la unión a oxígeno como hemoglobinas, el metabolismo de oxígenos que son las oxidasas, peroxidasas, catalasas e hidroxilasas y la transferencia de electrones que son los citocromos. Entonces es por esto que es necesario para la cadena respiratoria. Las bacterias no tienen el sistema para producir el grupo hemo, por lo que lo buscarán obtener de otro organismo. Normalmente lo obtienen de los mamíferos, y los mamíferos lo contienen este grupo hemo dentro de los eritrocitos, en la hemoglobina. Es por esto que hasta los mosquitos nos pican porque necesitan de este importante grupo. Características de Staphylococcus.
Son un grupo heterogéneo de bacterias pertenecientes a las bacterias gram positivas. Son inmóviles anaerobias facultativas. Su pH óptimo es de 7 a 7.5 y su temperatura óptima es de 35 grados centígrados, pero tienen un rango de 8 grados centígrados a 47 grados centígrados. Crecen en variedad de condiciones y no son exigentes en su nutrición. Continuando con las características de Staphylococcus, estas residen en la piel, mucosa y narinas. Su crecimiento in vitro necesita de sangre, en específico de su grupo hemo, y no pueden sintetizar el grupo hemo, por lo que buscarán de otros organismos. Características de Streptococcus. Estas son una bacteria gram positiva. Su pH óptimo es de 5.5 a 6.2. Su temperatura óptima es de 30 grados centígrados a 40 grados centígrados y son una bacteria anaerobia facultativa. Van a fermentar carbohidratos a ácido láctico, ácido lácticas. Son exigentes nutricionales y necesitan medios complejos enriquecidos con sangre o sueros. Algunos van a necesitar CO2 y son catalasas negativas. Continuando con las características de Streptococcus, sus patrones serológicos se clasifican según su reacción con diferentes constituyentes del suero. Se toman en cuenta los polisacáridos C de la pared celular. La pared celular está compuesta por una capa de peptidoglucano. Dentro de esta hay carbohidratos C y proteínas M. Estos dos factores son antígenos. Los estreptococos del grupo A son infecciones supurativas. Quiere decir que hay pus y muchas bacterias, como faringitis, escarlatina y celulitis. También hay infecciones no supurativas, como la fiebre reumática. Clasificación de Streptococcus. La hemoglobina se descompone en otras moléculas según la capacidad de la bacteria para utilizar la hemoglobina. Estas se clasifican en hemólisis incompleta alfa, hemólisis completa beta y hemólisis ausente gamma. Características de E. coli. Es una bacteria gram negativa, no es exigente en nutrientes, es oxidasa negativa, catalasa positiva, es anaerobio facultativo y su temperatura óptima es de 37 grados centígrados. Cuenta con fimbrias que le dan movilidad y fermenta en glucosa y lactosa produciendo ácido y gas. E. coli enteropatógena EPEC. Al adherirse a los enterocitos del intestino, provoca que las estructuras concentradas de actina alteren el citoesqueleto, alterando la función normal del enterocito en la absorción y secreción de iones, provocando un aumento de osmolaridad en el lumen intestinal y una consecuente diarrea. Escherichia coli enterotoxigénica, SET. Esta produce dos toxinas, la enterotóxica resistente al calor, que es la que podemos ver en esta imagen. El otro tipo de toxina es la enterotóxica termolábil. La toxina termosensible activa el receptor guanil ciclasa. Su activación aumenta el GMPC, lo que produce el aumento de secreción de cloro y la absorción de NaCl, lo que esto provoca diarrea. Síntesis de peptidoglicano. Las bacterias tienen capas de peptidoglicano para dar resistencia a la membrana celular. Esta cumple la función de proteger de la presión interna de la célula. El peptidoglucano es un derivado de la glucosa. Es un polímero de unidades de peptidoglucano. Estas unidades son alternas de N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmoámico, entrecruzadas con dipéptidos unidos. Al NAM N-acetilmurámico se le agregan un péptido de 5 aminoácidos. La mayoría tiene la terminación de ala, o sea, son 2 aminoácidos alanina-alanina. Continuando con la síntesis de peptidoglicano, la unión B1,4 hace unión glucosídica ya que NAM y NAM son carbohidratos. La PBP toma el monómero y lo une a otros monómeros en unión NAG y NAM. El bactoprenol se trasloca de la cara de la membrana, así transporta al monómero al exterior. Como ya mencionamos, el bactoprenol es una molécula en la cara interna de la membrana de la bacteria. Esta se va a unir al monómero del peptidoglicano y ya sintetizado el monómero tiene que ser llevado afuera de la membrana celular. A esto lo conocemos como síntesis del monómero de peptidoglicano. En esta imagen podemos observar que esta es la unidad estructural del peptidoglicano, que es la unión entre NAG y NAM, más 5 péptidos. Ahora hablaremos de la PBP,
que por su sigla significa proteína de unión a penicilinas, y esta es una enzima encargada de unir a los monómeros de peptidoglicano para hacer el polímero. Esta tiene dos sitios activos y realiza dos funciones. En el sitio 1, llamado transglicosilación, hay una unión entre NAG y NAM de dos unidades de peptidoglucano. En el sitio 2, llamado transpeptidación, hay una unión entre ala-ala. Terminación ala-ala. Como vemos en la imagen, quedan unidos ala-ala número 4 de cada monómero de peptidoglucano en un enlace peptídico. Esto lo hace en el sitio 2, transpeptidasa de PBP, que es la proteína de unión a peptidoglicano. Definición de antibióticos. Un antibiótico es una sustancia química producida por un ser vivo o derivado sintético que mata o impide el crecimiento de ciertos microorganismos sensibles. Los antibióticos ayudan a las defensas de un individuo para controlar una infección, pero son ineficaces antivirus. Un antibiótico es bacteriostático si impide el crecimiento de los gérmenes y bactericida si los destruye, pudiendo producir también ambos efectos. Para el control de microorganismos es necesario seguir una posología que alcance una concentración eficaz por el tiempo suficiente. Historia de los antibióticos. Los primeros antibióticos se usaron en China hace 2500 años a partir de un fermento de soja. Los antiguos egipcios y griegos usaban hongos y bacterias colocando una cataplasma de pan de homo a las heridas infectadas, ya que los antibióticos son compuestos que las bacterias y los hongos producen de forma natural para matar o inhibir especies microbianas rivales. En 1881, Alexander Fleming descubre el primer antibiótico auténtico, que fue la penicilina, por el hongo Penicillium notatum, pero se empieza a utilizar hasta 1440 en la Segunda Guerra Mundial. En 1909, Paul Ehrlich descubrió el Sarbazán contra la sífilis. Acción dependiente de la concentración. Los antibióticos con efecto dependiente de la concentración son aquellos cuya eficacia se correlaciona con concentraciones elevadas, ocasionando un mayor efecto persistente y prolongado. La dosis se da ante la concentración mínima inhibitoria y la dosis máxima. Dosis altas de estos antibióticos, que producen un elevado cociente inhibitorio, producen un efecto bactericida marcado. Acción dependiente del tiempo. En este tipo de fármacos, el tiempo es más importante que la concentración, siempre y cuando la concentración se mantenga durante la mitad de tiempo de administración por arriba de la concentración mínima eficaz. Los fármacos dependientes del tiempo presentan una actividad bactericida lenta y un corto o nulo efecto posantibiótico. Algunos ejemplos de estos fármacos son pertenecientes al grupo de los betalactámicos y los antibióticos glucopéptidos. Efecto posantibiótico. Este es un fenómeno donde hay un efecto antibiótico o supresión del crecimiento bacteriano, aunque las concentraciones del mismo no estén presentes o sean mínimas. Esto se debe a que el fármaco puede inhibir algunas enzimas o rutas metabólicas que tardan en activarse. Existen algunas variables en el efecto de antibióticos, como por ejemplo el tamaño de la población bacteriana, la estructura de la comunidad bacteriana, pH del medio, el tiempo, la concentración del fármaco, la vascularización y las resistencias. La inhibición del crecimiento bacteriano se mantiene durante un tiempo, luego de que la concentración ha caído por debajo de la CMI, que es la concentración mínima inhibitoria. Esta inhibición va a persistir hasta que la concentración disminuye y las bacterias sobrevivientes comienzan a multiplicarse. Formas de resistencia a antibióticos. Para comenzar, debemos saber que la resistencia bacteriana es la capacidad de un microorganismo para resistir los efectos de un antibiótico. Esto se produce por selección natural o por mutaciones al azar. Los primeros reportes de resistencia se dan en 1945 ante la penicilina. Ahora hablaremos de las principales formas de resistencia. La primera es el bloqueo en el transporte del antibiótico. En esta, la bacteria va a cerrar la entrada del antibiótico y puede ser por varias formas. La primera, como ya mencionamos, bloqueando la entrada o cambiando el pH de afuera, y entonces el antibiótico ya no va a poder entrar. La segunda forma, vamos a suponer que el antibiótico ya pudo entrar y la concentración mínima inhibitoria ya está. Entonces, en este momento el antibiótico debe unirse a su receptor para matar a la bacteria. Pero para evitar esto, las bacterias cambian la forma de su receptor, provocando que el antibiótico ya no pueda funcionar aunque esté en altas concentraciones. Esta sería la segunda forma de resistencia bacteriana.
En la tercera forma de resistencia bacteriana, supongamos que el antibiótico ya entró a la bacteria y está haciendo efecto. Entonces la bacteria comienza a generar una bomba del antibiótico. Esto quiere decir que agarra al antibiótico y lo saca, provocando que la concentración del antibiótico baje y no sea suficiente para matar a la bacteria. En la cuarta forma de resistencia, la bacteria genera enzimas que atacan al antibiótico y modifican al antibiótico, provocando que el antibiótico ya no pueda entrar al receptor. Otra forma de resistencia se da cuando el antibiótico entra e inhibe a la enzima. En este caso, la bacteria crea otra enzima para hacer ese trabajo. Tal vez no sea tan eficiente como la original, pero aún así hará el trabajo del proceso metabólico y no es inhibida por el antibiótico. En la sexta forma de resistencia, la bacteria crea una matriz extracelular de glucosa o alguna proteína o carbohidrato como barrera que rodea a las bacterias. Esta capa no permite la entrada del antibiótico a la bacteria. Infección odontógena. El crecimiento bacteriano de una infección odontógena tiene esta curva de crecimiento que es exponencial. Vemos que en la curva hay distintos números. En el número 0 tenemos a la fase de adaptación, donde las bacterias que inician crean un nicho y activan a las enzimas para lograrlo. En el número 1 tenemos a la fase exponencial, donde las bacterias se duplican en 2, 4, 6, 8, 16, etc. cada 20 minutos. En esta fase se hace más el efecto del antibiótico, porque es donde el metabolismo y las enzimas están más activas. Es por ello que los antibióticos pueden hacer efectos sobre estas enzimas. En el número 2 tenemos a la fase estacionaria, donde ya no hay duplicación de bacterias. Entonces las enzimas sobre las que actúan los antibióticos ya no están tan activas, por lo que no hace tanto efecto el antibiótico. En esta fase las bacterias crean muchas toxinas porque quieren crecer a otro lado, y esas toxinas hacen que se rompa el tejido de alrededor para que la infección se empiece a diseminar. ¿Qué es lo que pasa cuando se drena la infección? Bueno, si estaba en fase de crecimiento hay muerte, y entonces por cantidad de bacterias, si había 1000 bacterias sin duplicarse, quedan 400. Entonces se propaga para volver a duplicarse, y en esta fase del crecimiento es donde mandamos el antibiótico, para que se mueran ya que las enzimas vuelven a estar más activas. Si en la fase 3 no encuentran espacio para aumentar, su población va a comenzar a morir. Tipos de pus por su color. Vamos a tener a la pus amarilla y a la clara, que se da por las bacterias Cocos gram positivas. Otro tipo de pus es la pus oscura con mal olor. Esta se va a dar por bacterias anaerobias Melaninogenicus. También vamos a tener que existe la pus verde con mal olor. Esta se va a dar por la bacteria anaerobia fragilis. Otro tipo es el exudado de líquido oscuro, que se da por las bacterias gram negativas. También tenemos al exudado amarillo granuloso, que se va a dar por las bacterias Actinomyces. Y por último tenemos al gas con o sin pus, que se va a dar por las bacterias anaerobias y Clostridium. Factores de riesgo en una infección. Vamos a tener dos tipos de factores. Los factores dependientes del paciente. Estos incluyen la edad, obesidad, infección a distancia, enfermedades concomitantes como la diabetes mellitus, alcoholismo, anemia, cirrosis hepática, insuficiencia renal, neoplasias y estados clínicos como desnutrición e inmunodepresión. El otro tipo de factores son los factores inherentes a la intervención y o técnica quirúrgica. Estos incluyen el horario en el que se realiza la intervención, el tipo de cirugía, el grado de contaminación de la intervención, la técnica quirúrgica empleada, el tiempo quirúrgico y transfusiones de sangre. Ahora hablaremos de los signos de alarma en una infección. Algunos de estos son una rápida progresión de la infección, dificultad para respirar, dificultad para deglutir y espacios faciales ocupados. Otros signos de alarma es la temperatura mayor a 38.3 grados centígrados, un trismus severo que, como vemos en la imagen, es abrir menos de 10 milímetros, y por último las defensas del huésped están comprometidas. Ahora hablaremos de los principios de tratamientos con antibióticos. Número 1. Definir el problema del paciente. 2. Objetivo terapéutico. 3. Inventario de posibles tratamientos. 4. Elegir el fármaco en base al perfil farmacológico. 5. Eficacia. 6. Seguridad. 7. Conveniencia. 8. Costo. 9. Comprobar si el fármaco es útil al paciente. Y por último, dar información de supervisión.
Principio número 1. La cirugía o drenaje para eliminar la causa es fundamental. Los antibióticos son complementarios. Se debe vigilar la vía respiratoria, frecuencia cardíaca y tensión arterial, además de eliminar el tejido necrótico, infectado, pus y cuerpo extraño. Principio número 2. Se debe utilizar el antibiótico únicamente cuando esté clínicamente indicado. Se indica cuando hay fiebre, adenopatías y tumefacción. Cuando hay presencia de pus, su uso es relativo porque será necesario el drenaje y la antisepsia. Cuando se receta un antibiótico, aumentan las posibilidades que aparezcan cepas resistentes en la familia del paciente. Esta aumenta del 12% al 46% y se reduce en 3 meses al 27%. Además, la resistencia varía en épocas del año, siendo el 13% en vacaciones a 60% en infecciones. Principio número 3. Se utilizará antibiótico específico lo más pronto posible y se dará en función a los resultados de cultivos y antibiogramas. Principio número 4. Recurriremos siempre a medicina basada en evidencias. Se tomará 2 horas antes del procedimiento solo en pacientes nivel ASA2. Si se toma por más tiempo antes del procedimiento, se relacionará con una mayor posibilidad de infecciones por inhibición de la microbiota residente. Principio número 5. Utilizaremos el antibiótico empírico de espectro más eficaz frente a patógenos más probables. Así es que hay antibióticos de primera línea y de segunda línea. El uso de las cefalosporinas favorece el crecimiento de enterococos que tienden a traspasar genes de resistencia a otras especies. Principio número 6. Utilizaremos el antibiótico menos tóxico teniendo en cuenta las interacciones farmacológicas. La penicilina es la menos tóxica y sigue siendo muy eficaz. Tiene una incidencia de shock por anafilaxia de 0.02%. La eritromicina se usa cuando hay alergia a penicilinas, pero tiene muchas interacciones con P450 ya que lo satura. Y el antibiótico puede en teoría disminuir la eficacia de anticonceptivos por la inhibición del ciclo enteropático, al matar bacterias que procesan estas hormonas. Principio número 7. Utilizaremos combinaciones de antibióticos solo cuando sea necesario, ya que la posibilidad de generar resistencia con un antibiótico es de 10 a la menos 6, y con el uso de 2 es de 10 a la menos 13, siendo el más indicado para infecciones graves polimicrobianas. La combinación puede aumentar la toxicidad y el costo, y no se deben utilizar bacteriostáticos con bactericidas ya que se inhiben mutuamente. Principio número 8. Minimizaremos la duración del tratamiento antibiótico. Los ciclos cortos son de 3 a 4 días. En este tipo de ciclos no habrá diferencia entre la eficacia. Ciclos largos, de 7 a 10 días, cuando se elimine la causa de la infección, necrosis, etc. Y ciclos muy largos, de 15 días. Se usa únicamente en infecciones de huesos, medulares, tuberculosis, etc. Principio número 9. Utilizaremos el antibiótico adecuado y más rentable. Los fármacos antiguos son igual de eficaces que los nuevos. Principio número 10. Utilizaremos antibiótico profiláctico solo cuando se confirme su eficacia, ya que estos son más eficaces en cirugías por cáncer, ortognática, implantes dentales, cirugías de tercer molar, etc. Se deberá mantener por 3 a 4 días sin signos de infección. Opciones de administración. Debemos saber que existen diferentes opciones de administración, entre las cuales tenemos el no administrar antibiótico. Es importante saber que no se debe administrar antibiótico cuando el paciente se encuentra en plena salud o homeostasis. La dosis de carga es una dosis doble usual, y esta administración se puede dar en diferentes ciclos de dosis. La dosis de ciclo corto son de 3 días, porque son los días que necesita una bacteria para hacerse anaerobia. Entonces vamos a mandar antibiótico por 3 días, si hay infección en un paciente sano, si ya quitamos el tejido necrótico. Si no hemos quitado el tejido necrótico, pasamos al ciclo largo. Ese es el ciclo de 7 días, pero aunque mandemos el antibiótico, no quitaremos el tejido necrótico, entonces se volverá a infectar. Y por último también está la dosis de ciclo muy largo. Como odontólogos casi no utilizaremos, a menos que sea en un caso muy grave donde esté en peligro la vida. Dosis profiláctica. Esta es la administración pre o perioperatoria de un antibiótico para prevenir una infección local o a distancia. Tiene como objetivo evitar el desarrollo de una infección por una bacteria a la cual el paciente estará expuesto durante un tratamiento quirúrgico.
Las bacterias más usuales son Streptococcus y Staphylococcus aureus. En estos casos se usa una dosis de carga que, como ya mencionamos anteriormente, es el doble de la dosis usual. Entonces, si administramos amoxicilina de 500 miligramos, se da en una dosis de carga que sería 1 gramo. Usualmente esto es suficiente. En este caso no hay una infección previa, pero lo que se intenta inhibir es que las bacterias planctónicas que están libres en la boca se adhieran y multipliquen en la herida. Generalmente estas bacterias planctónicas son muy resistentes a los antibióticos, ya que su metabolismo está al mínimo, ya que no están adheridas y multiplicándose. Si llega a adherirse, intentarán multiplicarse lo más rápido posible, y es ahí donde el efecto del antibiótico es eficiente, como lo podemos ver en las imágenes, cómo se va desglosando el proceso. Estructura de la penicilina. El anillo betalactámico es una estructura formada por 3 carbonos y un nitrógeno. Unido a uno de estos carbonos mediante un doble enlace tenemos a un oxígeno y en otro carbono tenemos unido a un hidrógeno. Al carbono restante tenemos un grupo amino y a este grupo tenemos unido un grupo carbonilo. Unido al anillo betalactámico tenemos el anillo de tiazolidina, que consiste de 5 elementos, de los cuales 3 de ellos son carbonos, uno de ellos es un sulfuro y otro de ellos un nitrógeno. Unidos al anillo de tiazolidina tenemos 2 metilos y un grupo carboxilo. El grupo R va a ser diferente para cada tipo de penicilinas. Hidrólisis de la penicilina. La actividad principal de la enzima PGA es la hidrólisis de las penicilinas y cefalosporinas naturales, obteniéndose así los sintones 6-APA y 7-ADCA, respectivamente. Además, a partir de estos sintones, la misma enzima también cataliza la reacción de síntesis de nuevos antibióticos betalactámicos. Inhibición de la PBP. La bacteria crea en forma de defensa la betalactamasa que rompe el anillo betalactámico. Al romperlo, este ya no cabe en el sitio activo y la PBP podría continuar con su trabajo. Para evitar esto, el ser humano creó el ácido clavulánico, el cual inhibe a la betalactamasa, hace que ya no funcione y esto permite que la penicilina entre en la PBP y la inhiba. Betalactamasas. Las betalactamasas son enzimas que producen las bacterias para destruir a la penicilina. Concretamente destruyen a una estructura llamada anillo betalactámico con forma de cuadrado. Esto provoca que la penicilina ya no funcione. Ahora hablaremos de los tipos de penicilinas. La penicilina sódico-potásica tiene una vida media de 30 minutos, una dosis de 1 a 4 millones de unidades cada 4 horas o 6 horas. Su efecto sobre bacterias gram positivas es de 4 palomitas y sobre gram negativas es solo de 1. Otro tipo es la penicilina B. Su vida media es de 45 minutos. Su dosis es de 200.000 a 400.000 unidades cada 4 a 6 horas. Su efecto sobre bacterias gram positivas es de 4 palomitas y sobre bacterias gram negativas solo de 1. La penicilina G procaínica tiene una vida media de 1 a 4 horas y su dosis es de 800.000 unidades cada 12 horas. El efecto sobre bacterias gram positivas es de 4 palomitas y sobre bacterias gram negativas solo de 1. Y la penicilina benzatínica tiene una vida media de 21 a 24 horas. Su dosis es de 1.200.000 unidades cada 7 horas a 14 días. Su efecto sobre bacterias gram positivas es de 4 palomitas y sobre bacterias gram negativas solo de 1. La ampicilina tiene una vida media de 1 a 5 horas y su dosis es de 500 miligramos cada 4 a 6 horas. Sus efectos sobre bacterias gram positivas y negativas. Para gram positivas son 4 palomitas y para gram negativas son 2. En la amoxicilina la vida media es de 1 hora, la dosis es de 500 miligramos cada 8 horas y sus efectos sobre bacterias gram positivas es de 4 palomitas y en bacterias gram negativas es de 2 palomitas. La amoxicilina y la ampicilina tienen un rango bastante bueno y resulta muy conveniente que su administración sea de vía oral. Esta aplica hacia las bacterias gram negativas y eso amplifica su rango. Estas constituyen un amplio avance en la medicina. La amoxicilina y la ampicilina tienen el AM por el grupo amino. El grupo amino le da la estabilidad a toda la estructura para resistir la hidrólisis por agua y los cambios de pH, lo que hace que estas dos penicilinas sean tomadas por pastillas.
Entonces, dependiendo de lo que quieras hacer y la bacteria, dependerá la penicilina a usar. Entonces, si quieres matar bacterias muy rápido, deberás usarla de mayor concentración, pero deberás aplicarla continuamente. Y si ya conoces la bacteria y su bacteriograma, entonces conocerás que su concentración a la que funciona la penicilina es bastante alta, entonces deberás mantenerla. Las vidas medias tienen gran importancia, ya que la penicilina sódica o potásica deben de ser de vía parenteral, ya que si la administramos de otra forma, esta se romperá automáticamente por ser natural. Clasificación de las penicilinas. Estas se dividen en naturales, semisintéticas y inhibidores de beta-lactamasas. Las naturales serán principalmente la G, estas son muy sensibles a la hidrólisis. Las penicilinas semisintéticas están modificadas para obtener a las penicilinas resistentes. La principal es meticilina. Si una bacteria es resistente a meticilina, esto resulta muy peligroso. Es por eso que se modificaron y surgieron las aminopenicilinas, carboxipenicilinas y las ureidopenicilinas. Y otra clasificación son los inhibidores de beta-lactamasas, que inhiben a las beta-lactamasas y permiten que la penicilina haga su efecto. Ácido clavulánico. El ácido clavulánico es un inhibidor de beta-lactamasas que se combina en preparaciones antibióticas con alguna penicilina para vencer ciertos tipos de resistencias a antibióticos. Se usa para vencer la resistencia a bacterias que secretan beta-lactamasas, como varias cepas de Staphylococcus aureus y varias bacterias gram negativas que de otra forma inactivarían la mayoría de las penicilinas. Cefalosporinas. Son antibióticos del grupo de los beta-lactámicos. Su estructura es semejante a la de las penicilinas, pero difieren de ella en que el ácido 6-aminopenicilánico ha sido sustituido por un ácido 7-cefalosporánico. Son más estables ante muchas beta-lactamasas y por lo tanto tienen un espectro de actividad más amplio. La cefalosporina, su estructura en el anillo beta-lactámico y el grupo R es similar al de las penicilinas, solo cambiaron un segundo anillo, el anillo cefalosporínico, y también hay modificaciones en el grupo R que las diferenciarán. La cefalosporina actúa de la misma manera que las penicilinas, interfiriendo en la síntesis de peptidoglicano de la pared celular bacteriana e inhibiendo la transpeptidación final, necesaria para la reticulación. Esto genera un efecto bacteriolítico. Riesgo de alergia cruzada con penicilinas y cefalosporinas. La reactividad cruzada con penicilinas y otra clase de beta-lactámicos, incluidas otras cefalosporinas, es menos común de lo que se pensaba, especialmente en los pacientes que han tenido reacciones leves no anafilácticas a las penicilinas. La incidencia de reacciones alérgicas está entre el 1 y 3%. También pueden ser responsables de reacciones de hipersensibilidad de tipo inmediato o tardío. A diferencia de las penicilinas, las cefalosporinas poseen dos cadenas laterales, por lo que la reactividad cruzada entre ellas es más compleja y no está muy estudiada. Hay casos de reconocimiento de la molécula entera, o bien de uno de los anillos y alguna cadena lateral, o bien cualquiera de sus dos cadenas laterales o parte de ellas. El riesgo de reacción cruzada entre penicilinas y cefalosporinas de primera generación con cadena lateral diferente es de un 10% aproximadamente. Esta reactividad cruzada puede aumentar hasta el 30% cuando existen cadenas laterales similares. Entre penicilinas y cefalosporinas de segunda y tercera generación es de un 3% aproximadamente. Entre dos cefalosporinas con misma cadena lateral es de mayor a 40%. Generaciones de las cefalosporinas. En esta tabla podemos ver cómo han ido evolucionando las generaciones de las cefalosporinas en su acción contra las bacterias gram positivas y gram negativas. Originalmente las cefalosporinas eran muy parecidas a las penicilinas. La primera generación tiene una acción de 4 taches para las gram positivas y 1 para las gram negativas. La segunda generación se hizo menos sensibles a las gram positivas con 3 taches y más para las gram negativas con 2 taches. En la tercera generación tiene 2 taches de acción para las gram positivas y 3 para las gram negativas. Y en la cuarta generación se disminuye aún más para las gram positivas con un solo tache de acción y 4 para las gram negativas. Resistencia de cefalosporinas a beta-lactamasas. La resistencia a las asociaciones de beta-lactámico e inhibidor de beta-lactamasas se debe a la sobreproducción de cefalosporinas cromosómica grupo 1. El patrón de resistencias incluye aminopenicilinas, amoxicilina con ácido clavulánico, cefalosporinas de primera y segunda generación y cefaincinas.
Ahora daremos el precio de 5 antibióticos. En esta tabla podemos ver 5 antibióticos distintos y su respectivo precio. Como primero tenemos a la dicloxacilina de 250 miligramos en 50 pesos, la ceftriaxona parenteral de entre 50 a 800 pesos, la ampicilina enteral de 500 miligramos en 45 pesos, la amoxicilina enteral de 500 miligramos en 50 pesos y la benzilpenicilina benzatina parenteral en 40 pesos. Como vemos, la mayoría de estos tienen un precio similar. Ahora hablaremos de las diferencias entre el uso de los siguientes antibióticos en una infección odontógena. Penicilina G versus amoxicilina. En el caso de una infección odontógena, el uso de penicilina G y la amoxicilina tendrán algunos aspectos a considerar como los siguientes. En el caso de la penicilina G, esta actúa muy poco para bacterias gram negativas y mucho para bacterias gram positivas, teniendo un espectro de 4 cruces para gram positivas y 1 para gram negativas, por lo que se utilizará dentro de los primeros días, en la que necesites una concentración muy alta y puedas inyectar varias veces en un día está recomendado. Pero existe el caso en el que necesites una concentración muy alta y administres penicilina G y a las 4 horas administres amoxicilina para matar a las pocas bacterias gram negativas. La penicilina G sódica es indicada para infecciones controladas, que ya no tienen tejido necrótico, no hay celulitis, lóbulos ni fiebre. Pero esta funciona, como ya mencionamos, solo en un lapso muy corto, por lo que es recomendable administrar amoxicilina. Pero si estamos en el caso de que hay bacterias resistentes a la amoxicilina, entonces no habrá efecto porque es sensible a las beta-lactamasas. Pero si el problema es de vida o muerte, la amoxicilina ya no sirve por la cuestión de tiempo de 3 a 5 vidas medias para que aumente la concentración porque la amoxicilina es enteral. Penicilina benzatínica versus amoxicilina. En el caso de una infección odontógena, el uso de penicilina benzatínica y la amoxicilina tendrán algunos aspectos a considerar como los siguientes. La penicilina benzatínica es una de las penicilinas más modernas y que mayor avance representó para el desarrollo de las penicilinas, ya que su acción se prolongó de 2 a 4 horas, como es en la penicilina natural sódica o potásica, a 7 días, lo cual facilita por completo su administración. Su espectro de acción se encuentra con 4 cruces para bacterias gram positivas y solo una para bacterias gram negativas, por lo que está indicado en los primeros 3 días de una infección odontógena, que cabe mencionar que generalmente es en donde nos visitan los pacientes, en los primeros 3 días de la infección. Al administrarla debemos tomar en cuenta que tiene una duración de acción de hasta 24 horas, lo cual la hace una de las más altas en tiempo de duración, aunque el pico de su concentración disminuye. Entonces podemos contemplar el uso de la penicilina benzatínica dentro de los primeros 3 días, ya que actúan más sobre las bacterias gram positivas, mientras que la amoxicilina está indicada hasta los 5 días por su espectro de acción, siendo 4 cruces para gram positivas y 2 para gram negativas. Esto anterior no es una regla. Si ves el absceso del paciente muy grande y él te refiere que tiene 2 días, puede que estés en otro día de la infección, por lo que debes poner atención a su gráfica de curva de crecimiento bacteriano. Además, la amoxicilina es sensible a las beta-lactamasas. Su tiempo máximo de concentración tan solo dura 1 hora, por lo que es necesario administrarla y esperar de 3 a 5 semividas para que aumente su concentración. Dicloxacilina versus amoxicilina. En el caso de una infección odontógena, el uso de dicloxacilina y la amoxicilina tendrán algunos aspectos a considerar como los siguientes. La dicloxacilina es una penicilina que tiene un espectro contra las bacterias gram positivas con 4 cruces y solo una para gram negativas, por lo que estará mayormente indicado durante los primeros 3 días de la infección. La dicloxacilina es resistente a las beta-lactamasas. Es eficiente, pero su problema es que hay que tomarla frecuentemente, cada 6 horas, 4 veces al día. Por eso es más recomendable tomar amoxicilinas, pero cuando sospechas o estás seguro de que el paciente ya tiene resistencia a algunas beta-lactamasas, entonces sí utilizaremos dicloxacilina y hay que tomarla 4 veces al día. La amoxicilina al contrario será sensible a las beta-lactamasas, por lo que en este aspecto debemos considerar cuál usar. Si la bacteria produce beta-lactamasas, entonces será mejor utilizar dicloxacilina. Además, ambas al ser de administración enteral tendrán un lento crecimiento de la concentración y su tiempo pico máximo de ambos antibióticos será de 1 hora. Cefalotina versus amoxicilina. La cefalotina es un antibiótico de espectro para gram positivas, pero mayormente para gram negativas.
Esta es una cefalosporina de primera generación, en la cual no hay razón científica para su uso en infecciones de tipo odontógenas. Se dice que su indicación o acción es en especial en las infecciones producidas por bacterias gram positivas y ha demostrado ser efectiva en tratamientos contra infecciones de vías urinarias, ginecológicas, cardíacas, gastrointestinales, entre otras. Sin embargo, no es activa contra la mayoría de las bacterias gram negativas. Además, está indicada en infecciones de huesos y articulaciones causadas por estafilococos y infecciones gastrointestinales, entre otras. Entendiendo esto, es importante destacar que la mayoría de las infecciones odontógenas son por bacterias gram positivas, y la amoxicilina representa un mejor antibiótico contra las gram positivas que la cefalotina, además de que el costo es mucho más bajo. El único caso en el que utilizaremos cefalotina antes de la amoxicilina es cuando no consigamos amoxicilina y esta sea la única opción. Ceftriaxona versus amoxicilina. En el caso de una infección odontógena, el uso de ceftriaxona y la amoxicilina tendrá algunos aspectos a considerar como los siguientes. La ceftriaxona cuenta con 2 taches contra las bacterias gram positivas y 3 contra las gram negativas. Entonces, retomando el crecimiento bacteriano de una infección, el primer día al tercero habrá bacterias gram positivas y a partir del tercero surgirán bacterias gram negativas, por lo que normalmente la mayoría de las infecciones que vemos en boca son al tercer día, ya que se aguanta el primer día el dolor, el segundo piensa en ir a atenderse y el tercero nos agenda la cita el paciente. Entonces, si encontramos que el paciente sí se encuentra en un día 3, entonces están empezando a crecer las bacterias gram negativas, pero hay muchas gram positivas. Entonces, si damos amoxicilina, esta tiene 4 tachecitos contra las bacterias gram positivas y 2 contra las negativas, por lo que es perfecta para ese estadio de la infección. Es resistente a las beta-lactamasas. Estas beta-lactamasas, muchas de ellas no la destruyen, a diferencia de la amoxicilina. Además, otros beneficios de la ceftriaxona sobre la amoxicilina es que tiene una alta concentración al ser parenteral, pero solo debes mandarla por 3 días, ya que es lo que se tardan en aparecer o crecer las bacterias anaerobias. Por eso es que hay rangos de 3, 7 o más días y cambia el hábitat. Si mando amoxicilina, debo esperar de 3 a 5 vidas medias para que alcance una concentración estable, y entonces no puedes perder un día en una infección que puede dañar la vida, por lo que inyecta ceftriaxona, que es resistente a las beta-lactamasas, que tienen una acción para gram positivas y negativas, y estás quitando bacterias de ambos grupos y algunas beta-lactamasas. Amoxicilina versus amoxicilina con ácido clavulánico. En el caso de una infección odontógena, el uso de amoxicilina con ácido clavulánico y la amoxicilina normal tendrán algunos aspectos a considerar como los siguientes. La amoxicilina normal tiene, como ya mencionamos, un espectro de acción de 4 cruces para bacterias positivas y 2 para bacterias gram negativas. Tendrá un tiempo pico máximo de 1 hora y será sensible a las beta-lactamasas. Mientras que la amoxicilina con ácido clavulánico tendrá un espectro de acción de 4 taches para bacterias gram positivas y 2 para bacterias gram negativas. Tendrá un tiempo pico máximo de 1 hora y gracias al ácido clavulánico, que como ya mencionamos, el ácido clavulánico pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de beta-lactamasas, funcionan al evitar que las bacterias destruyan a la amoxicilina. Ambas, al tener un espectro de acción similar, estarán recomendadas del primero al quinto día, siendo esto mucho, ya que su espectro funciona más para bacterias gram positivas, pero si la bacteria produce beta-lactamasas, entonces será recomendado utilizar la amoxicilina con ácido clavulánico. Metronidazol versus metronidazol con amoxicilina. El metronidazol es un antimicrobiano y antiprotozoario indicado contra amebiasis intraintestinal y extraintestinal, cocos anaerobios y bacilos gram negativos. Su mecanismo de acción depende de su reducción química intracelular. En estas condiciones interactúa con el ADN y produce pérdida de la estructura helicoidal y rompimiento de las bandas. Estas acciones inhiben la síntesis de los ácidos nucleicos y producen la muerte celular. El metronidazol solamente hace efecto sobre las bacterias anaerobias, o sea que no toca a los gram positivos, por lo que si lo mezclamos con una penicilina como la amoxicilina que ataca a gram positivas y metronidazol que ataca a gram negativas, entonces esto potencializa. Y esto quiere decir que si nos encontramos con una infección odontógena de más de 3 días, entonces habrá presencia de bacterias gram negativas, lo cual es ideal para que actúe el metronidazol. Si
solo usamos metronidazol, este se enfocará únicamente a atacar a las bacterias gram negativas, dejando vivas a las gram positivas. Y si no atacamos a estas, después de un tiempo determinado, pues posibilitará el hábitat para que aparezcan de nuevo las bacterias gram negativas, lo cual resulta negativo ya que buscamos eliminar por completo las bacterias. Entonces será necesario combinarlo con otro antibiótico para que se pueda encargar de las bacterias gram positivas. En los siguientes casos explicaré el antibiótico usado en una infección odontógena. Esta infección va a tener dos variables. La variable número 1 va a significar una infección odontógena de menos de 3 días de evolución y la segunda variable es una infección odontógena de más de 6 días de evolución. Comenzaremos hablando del caso de un niño de 6 años. En este caso no se menciona si el niño cuenta con alguna enfermedad o condición que pueda afectar o considerar a la hora de recetar. Entonces, en la primera variable, considerando que el niño no tiene alergia a las penicilinas, como puede llegar a suceder, administraremos amoxicilina. El niño, aunque sea niño, debe tomar la amoxicilina de adulto y no la solución pediátrica. Consideramos que aproximadamente un niño de esta edad pesa alrededor de 20 kilogramos. Entonces vamos a indicar amoxicilina de 250 miligramos. Su indicación en dosis es de 250 a 500 miligramos cada 8 horas por vía oral. El cálculo en base al peso corporal debe hacerse de 20 a 40 miligramos sobre kilogramo sobre día. El tratamiento deberá continuar por lo menos hasta después de 72 horas de haber desaparecido los síntomas y la negativización de los cultivos. De esta forma, aseguraremos eliminar todas las bacterias gram positivas que están implicadas en la infección. Ahora hablaremos del caso de un adulto sano de 40 años. En la variable 1, considerando que el paciente está sano, vamos a administrar un antibiótico con espectro de acción hacia las bacterias gram positivas, ya que estas son las que proliferan dentro de los primeros 3 días de una infección, así que la mayoría de las penicilinas son indicadas para administrarse. Claro, si el paciente no tiene ningún antecedente de alergia a penicilinas y también si la bacteria es productora de beta-lactamasas, entonces de igual forma debemos considerarlo a la hora de administrar un antibiótico. Vamos a administrar amoxicilina para atacar a las bacterias gram positivas, pero en el caso de que conozcamos el bacteriograma de la bacteria y conozcamos que ésta necesita de una alta concentración de fármaco, entonces administraremos penicilina G sódica o potásica. Su administración sería vía parenteral y alcanzará una alta concentración en muy poco tiempo. Bueno, entonces vamos a administrar amoxicilina de 500 miligramos a 1 gramo cada 8 horas por vía oral. También la dosis se puede calcular a razón de 50 a 100 miligramos por kilogramo de peso al día. En el caso de la variable 2, que es de más de 6 días, entonces podemos administrar un fármaco específico para las bacterias gram negativas, como lo es el metronidazol. Este lo podemos indicar con amoxicilina para potencializar su efecto, ya que la amoxicilina se encarga de atacar a las bacterias gram positivas y el metronidazol a las bacterias gram negativas. Entonces vamos a administrar metronidazol con 7.5 miligramos sobre kilogramo cada 6 horas, máximo 4 gramos al día. Ahora hablaremos del caso de un adulto de 40 años con 250 miligramos sobre decilitro de glucemia. Un paciente que está sano con glucemias normales, su sistema inmune está funcional, entonces si quitamos el tejido necrótico y mandamos antibiótico por 3 días, se soluciona la infección. En un paciente con 250 miligramos sobre decilitro de glucosa, aunque quitemos el tejido necrótico, nos quedamos con esa duda. Podemos mandar por 3 o por 6 días el antibiótico, pero para asegurar le mandamos un antibiótico por 6 días, porque aunque quitamos el tejido necrótico, nos aseguraremos de eliminar a las bacterias causantes de la infección, ya que su sistema inmune no funciona bien como el de una persona en plena salud. Entonces, una de las formas para valorar el estado del sistema inmune es la glucemia y los hongos, y en este caso debemos poner específica atención en sus niveles de azúcar. Entonces, en la variable 1 podemos administrar un antibiótico durante 6 días para asegurar que las bacterias y la infección se detengan, obviamente respetando el principio de quitar el tejido necrótico. Entonces, mandaremos amoxicilina con ácido clavulánico para que sea resistente a las beta-lactamasas. La dosis recomendada en adultos es de 500 miligramos a 1 gramo cada 8 horas por vía intravenosa. La dosis puede calcularse también a razón de 50 a 100 miligramos por kilogramo de peso al día.
Y en la variable 2 vamos a administrar una penicilina que se encargue de las bacterias gram positivas, como la mencionada amoxicilina con ácido clavulánico y metronidazol, que acciona en contra de las gram negativas. Esto lo administraremos por una dosis de casi ciclo largo por 6 días. Extracción programada del diente 48 en un paciente sano. En este caso mandaremos una dosis de carga de 160 miligramos sobre decilitro del antibiótico 2 horas antes de la cirugía. Cuando no tardará la extracción, las condiciones de salud del paciente son buenas, no tarda la cirugía y no se cortó hueso. Si es lo contrario, entonces tenemos que mandar dosis de antibiótico por 3 días, ya que será necesario porque se cortó hueso y tal vez si las condiciones de salud del paciente son deficientes. Ahora hablaremos de una infección odontógena recurrente durante 6 meses con uso de antibiótico recurrente. Si hay un paciente que ha tenido por tanto tiempo una infección odontógena, no quiere decir que no estemos cumpliendo con algo de los componentes de este mapa, en el cual se menciona el proceso. Al ser la administración intermitente de dicho fármaco, no cumplimos con la concentración mínima y inhibitoria y no logramos efectos terapéuticos. En este caso, al ser una infección odontógena tan larga, debemos de cancelar este tratamiento terapéutico y empezar con uno nuevo, tomando en cuenta un nuevo antibiótico, para así poder evitar una resistencia antimicrobiana por efectos de una terapia antibiótica mal usada en sentido de medicación mal hecha en tiempo y forma. ¿Cuándo usamos cefalosporinas? Las cefalosporinas de tercera o cuarta generación las utilizaremos en bacterias gram negativas. Estas solo deben indicarse en casos de que esté seguro de que la infección es por una bacteria gram negativa, ya que si no, se pueden generar resistencias. Y muchos médicos utilizan la cefalosporina suponiendo que la penicilina no hace mucho efecto contra las gram negativas. Antibiótico profiláctico. ¿Cómo y cuándo está justificado? La administración de un antibiótico profiláctico se da 1 hora o 30 minutos antes del procedimiento. Es una dosis de carga que, como ya mencionamos, es el doble de la dosis usual. En odontología, un antibiótico profiláctico está indicado en casos como extracción de terceros molares, implantes, injertos, procedimientos de más de 1 hora, heridas sucias, pacientes ASA2, cardiopatías, en personas con prótesis de cadera, corazón o trasplantes, e inmunodeprimidos de glucemia menor a 180 miligramos sobre decilitro. Y en el 80% de los pacientes sanos no está justificado el uso de antibiótico profiláctico. Ahora hablaremos de la farmacocinética de la benzilpenicilina benzatínica. Absorción de la penicilina. La benzilpenicilina benzatínica tiene una baja solubilidad y por lo tanto el fármaco se libera lentamente en los sitios de la inyección intramuscular. Se hidroliza a penicilina G. Esta combinación de hidrólisis y de absorción lenta da como resultado niveles séricos en sangre mucho más bajos, pero más prolongados que otras penicilinas parenterales. Distribución de la penicilina. La benzilpenicilina benzatina forma un depósito tisular. Este pasa al torrente circulatorio muy lentamente y se hidroliza a benzilpenicilina, proporcionando niveles séricos bajos y muy prolongados. La concentración máxima plasmática se alcanza entre las 12 a 48 horas. Aproximadamente un 60% se une a proteínas plasmáticas. Es ampliamente distribuida por todos los tejidos del organismo, especialmente si están inflamados. Atraviesa una pequeña proporción de la barrera hematoencefálica y en mucha mayor cantidad la placentaria. Metabolismo de la penicilina. La benzilpenicilina benzatina se metaboliza el 25% en el hígado en grado limitado y su derivado ácido peniciloico se recupera en la orina. Eliminación de la penicilina. La eliminación se produce en gran parte de un 50 a un 80% de forma inalterada a través de los riñones, de un 85 a un 95%, como resultado de la filtración glomerular y secreción tubular activa. En menor medida se produce excreción biliar, alrededor del 5%. En adultos con función renal normal, la semivida es de 0.4 a 0.9 horas. Y en pacientes con insuficiencia renal, las concentraciones plasmáticas pueden ser superiores y las semividas más prolongadas. Artículo de la revista Nature. Este estudio se basa en cómo evoluciona el SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19 durante los próximos meses y años. Determinará cómo será el final de la pandemia.
Una variante temprana, ahora conocida como alfa, se propagó al menos un 50% más rápido que los linajes circundantes anteriores, junto con otras dos variantes, beta y gamma. Se extendió por todo el mundo. La variante delta se identificó en India en la primavera del 2021. Una vez que llegó a Reino Unido, delta se extendió rápidamente y se distribuyó, que era aproximadamente un 60% más transmitible que alfa. Delta y sus descendientes ahora representan la gran mayoría de los casos de COVID-19 en todo el mundo, y los investigadores esperaban que los linajes Delta eventualmente superaran a los últimos reductos. Pero Omicron ha socavado estas predicciones.